chiquitines, están viendo su programa favorito, Los Relampamigos. Yo soy Adriana y hoy les hablaremos del calor de los cuerpos y usaremos un termómetro. Los termómetros son instrumentos que se implementan para medir la temperatura de un objeto, una persona o una superficie. Los termómetros más conocidos por las personas debido a que su uso es común son aquellos que están diseñados para medir la temperatura corporal, también llamado temperatura febril. Normalmente, las personas solo conocen 2 o 3 tipos de termómetros, los cuales son los más comunes: los termómetros de tubo de vidrio, los digitales y los de no contacto. Pero en realidad hay otros tipos de termómetros, esto debido a que no todos pueden ser utilizados para los mismos fines. Es decir, no podemos utilizar un termómetro de uso clínico para la medición de temperaturas en un proceso petroquímico. Con la revolución científica, muchos inventores e investigadores compitieron para desarrollar instrumentos capaces de medir y controlar la temperatura de gases y líquidos. El italiano Galileo Galilei construyó el primer termoscopio y su compatriota Giuseppe Biancani publicó el primer diagrama de la misma innovación. Los italianos Francesco Sagrado y Sant'Olio Sant'Olio habían construido prototipos equivalentes en 1611 y 6613. Por su parte, el francés Jean-Luc Jérôme fue el primero en utilizar la palabra termómetro en su libro de 1624. Durante el siglo XVIII, los científicos compitieron para determinar quién sería el creador de la escala más utilizada para medir la temperatura. En la contienda participaron el inglés Isaac Newton, el alemán Daniel Fahrenheit y el sueco Andrés Celsius. Sant'Olio Sant'Olio nació el 29 de marzo de 1561 en Capodistria y murió el 22 de febrero de 1636 en Venecia, Italia. Entre los instrumentos de su invención, además del primer termómetro clínico en 1602, cabe mencionar el pulsilogio, útil para registrar la frecuencia y el ritmo del pulso, una cama especial para mejorar la asistencia de los enfermos, y una pinza especial para extraer los cálculos de la vesícula urinaria. El físico holandés Daniel Gabriel Fahrenheit permaneció la mayor parte de su vida en la República de Holanda. Tras un viaje de ampliación de estudios por Alemania e Inglaterra y una estancia en Dinamarca en cuya capital conoció a Rømer, fue un soplador de vidrio en Ámsterdam y comenzó a construir instrumentos científicos de precisión. Autor de numerosos inventos, entre los que cabe citar los termómetros de agua y de mercurio. La aportación teórica más relevante de Fahrenheit fue el diseño de la escala termométrica que lleva su nombre. Celsius nació el 27 de noviembre en 1701 en Uppsala, Suecia, y falleció el 25 de abril en Suecia. Fue un físico y astrónomo sueco, profesor de astronomía en la Universidad de Uppsala. Supervisó la construcción del observatorio, del que fue nombrado director en 1740. Celsius es conocido como el inventor de una de las primeras escalas termométricas centígradas. Aunque este instrumento es un invento muy antiguo, la historia de su graduación es de lo más caprichosa. Yo les voy a hablar de los diferentes tipos de termómetros que a continuación se van a presentar. Termómetro de vidrio o de líquido. Hecho con vidrio sellado. Muestra la temperatura por medio del nivel al que llega el mercurio o alcohol en una escala graduada. Estos líquidos se dilatan y contraen debido a los cambios de temperatura. Generalmente, la escala de medición que se usa es Celsius, aunque también se puede expresar en grados Fahrenheit. Actualmente, estos termómetros contienen alcohol coloreado, debido al peligro que significa el contacto con el mercurio. Pirómetros o termómetros sin contacto. Estos miden la temperatura a partir de la radiación de calor emanada por los objetos. Estos termómetros permiten utilizarse sin tener que tocar los objetos, lo que permite medirlos cuando están en movimiento o alejados, así como también cuando sus temperaturas son muy elevadas. Termómetros con lámina bimetálica. Como su nombre indica, están compuestos por 2 láminas de metálicas, cuyo coeficiente de dilatación son diferentes.
Cuando se produce un cambio de temperatura, una de las láminas se curva primero y este movimiento se traduce en una aguja que señala la temperatura. Termómetros de gas. Esta clase de termómetros puede funcionar tanto a volumen como a presión constante. Al poseer un sistema de medición muy preciso, suelen ser utilizados para ajustar otros termómetros. Termómetros de resistencia. Estos miden la temperatura a través de un alambre de platino que es unido a una resistencia eléctrica que cambia según la temperatura. Generalmente se usa para medir la temperatura de exteriores. Es muy preciso, aunque lento. Par térmico o termopar. Estos termómetros miden la temperatura de manera muy veloz. Generalmente se utilizan en laboratorios. Miden la temperatura a través de una resistencia eléctrica que genera un voltaje, el cual varía según la temperatura de conexión. Termómetros digitales. Estos termómetros miden la temperatura por medio de un circuito electrónico. La información que captan es enviada a un microchip que la procesa y la muestra numéricamente en la pantalla digital. Son de fácil uso, rápidos, precisos y económicos. Y esto fue Los Relampamigos. No te pierdas nuestros próximos episodios. Nos vemos pronto. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Y ahora hablaremos sobre la dilatación térmica, pero para esto tenemos que saber qué es la dilatación térmica. La dilatación térmica se refiere a un aumento de longitud, área o volumen que sufre un objeto debido a un aumento de temperatura. En los sólidos, las moléculas tienen una posición fija y al aplicarles calor se producirá un aumento en el movimiento de vibración de estas moléculas. Ahora haremos un experimento que consiste en una moneda, utilizar unas pinzas y vamos a hacer la dilatación de los sólidos, que consiste en calentar la moneda en una fuente de calor. En este caso vamos a utilizar la estufa y veremos cómo con el calor la moneda va a aumentar de su diámetro y será más grande con el calor. Vamos a ver. Bueno, aquí podemos observar que sí pasa la moneda y cuando la metamos en calor como pudieron ver, la moneda se dilató y ahora no pasa fácilmente. Como pudimos observar, al introducir la moneda a la fuente de calor, esta aumentó su diámetro. ¿Pero esto a qué se debe? La moneda, al calentarla, sube su energía interna, por lo que el movimiento oscilatorio en los átomos es mayor, por lo que el objeto en su totalidad expande su estructura. Voy a hablar sobre la dilatación volumétrica, pero antes de hacer este experimento vamos a ver la definición. La dilatación volumétrica es el incremento del volumen de un cuerpo en forma de un sólido geométrico, por su aumento interno de temperatura. Para hacer este experimento necesitamos un globo y una cinta para medir, pero si no cuentas con una cinta para medir, puedes utilizar un vaso y ver cuál es la profundidad en la que entra el globo al vaso. Y vamos a ver cuál será la reacción del globo al someterlo al frío y al calor. Y después de sostenerlo 15 minutos en la estufa, vamos a ver si se dilató o no se dilató. Para eso vamos a ocupar el vaso y ver cuál es la profundidad que cabe el globo en el vaso.
observar, el globo se dilató y por eso no puede entrar totalmente en el vaso como cuando estaba en su temperatura normal. Y ahora lo vamos a introducir al frío para ver qué tanto se dilata. Y después de dejarlo 20 minutos dentro del congelador, vamos a ver si se dilató o no se dilató. Ahora vamos a introducirlo en el vaso y como pueden ver, el globo cabe mucho más que cuando estaba en su temperatura normal y cuando aumentamos su temperatura. Al meter el globo al congelador hace que el globo vaya perdiendo poco a poco el aire porque las moléculas se van calmando y al momento de irse relajando dejan de rebotar y quedan estables. Y estos fueron nuestros experimentos sobre la dilatación térmica. Y los esperamos en la próxima emisión con más demostraciones físicas. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. Termo significa calor y dinámica se refiere al movimiento, por lo cual el significado de termodinámica estudia el movimiento del calor. La importancia práctica de la termodinámica radica en la diversidad de fenómenos físicos que describe el conocimiento de esta diversidad, que deriva a una enorme productividad tecnológica. Para ejemplificar esta ley haremos un experimento donde ocuparemos 2 globos, una vela y agua. Vamos a empezar por encender la vela e inflar uno de los 2 globos. Después procederemos a colocarlo sobre la llama de la vela. Al efectuar esta acción podremos notar que el globo se revienta por el aumento de la temperatura. Ahora, con el segundo globo lo llenaremos con agua aproximadamente a la mitad del mismo y el resto se inflará con aire y se amarra para simular un sistema cerrado y al igual que el primer globo se colocará por encima de la llama de la vela. Al momento que se le efectúa calor podemos observar que el agua se calienta sin que el globo se reviente, al igual que el resto del globo al tener el agua propiedades que permiten que absorba grandes cantidades de energía en forma de calor. Esto permite que el resto del globo forme un equilibrio térmico y esto hace que el globo no se expanda ni se rompa. La primera ley de la termodinámica piensa en grande. Se refiere a la cantidad total de energía en el universo y en particular declara que esta cantidad total no cambia. Dicho de otra manera, la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se puede crear ni destruir, solo puede cambiarse o transferirse de un objeto a otro. Esta ley puede parecer algo abstracta, pero si empezamos a ver los ejemplos, encontraremos que las transferencias y transformaciones de energía ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo. La segunda ley de la termodinámica. Cada transferencia de energía que se produce aumentará la entropía del universo y reducirá la cantidad de energía utilizable disponible para realizar trabajo. O en el caso más extremo, la entropía total se mantendrá igual. En otras palabras, cualquier proceso como una reacción química o conjunto de reacciones conectadas procederá en una dirección que aumenta la entropía total del universo.